El maestro dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que correspondían. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió otros dos, más que la primera vez, hicieron lo mismo. Por último les mandó a su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, dijeron: este es el heredero. Vengan, ¿qué hará con los labradores? Hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 33 al 46. El Hijo de Dios aclara el origen de la autoridad. Toda autoridad debe preocuparse por ser buen ejemplo para la sociedad. Toda autoridad debe cuidarse de no caer en la tentación de ser una persona mentirosa, abusiva, corrupta, aprovechada de la situación. La autoridad viene de Dios, la autoridad se llama Dios y Él es el mejor ejemplo para quien quiera reinar siendo una excelente autoridad. Notas amables a la palabra de Dios, viernes 13 de marzo, año 2020. En tiempos de Jesús de Nazaret, circulaban una serie de grupos que a la vez eran autoridad para la misma sociedad. Grupos que iban circulando pero iban organizando todo sin tener en cuenta a Dios, sin darse cuenta de que el viñador, la viña, el mundo, la creación, todo lo que está instituido por Dios está para el servicio de Dios, para el servicio de la comunidad. Nadie puede creerse el dueño de la situación, ni el dueño del mundo, ni el mandacallar de los demás, porque existe un Dios y Él creó todo lo que existe y todo lo que circula en la sociedad para el bienestar de la misma humanidad. Por eso el Hijo de Dios aclara sobre el origen de su autoridad. Si las personas que pretenden tener una autoridad, lo primero que se les ocurre es sacar a Dios y posponer el nombre de Dios, porque Él se cree en la autoridad, porque esa es la manera más fácil de aprovecharse de la situación, convertirse en la persona que gobierna la libertad de los demás y controla el movimiento de una sociedad. Como habían varios grupos circulando, el maestro lanza esa parábola que es conocida en la Santa Biblia como la parábola de la viña y comienza a contarles la historia. En esa historia, de paso, denuncia el abuso de la autoridad de los viñadores. ¿Y quiénes son los viñadores? Son los que nombra la misma parábola. Jesús le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Esos son los viñadores, sacerdotes y ancianos que no cuidan del pueblo de Dios, personas que se aprovechan del pueblo de Dios. También el maestro defiende la autoridad de los profetas que habían circulado en la historia de Israel,
que habían sido enviados por Dios, pero muchos de ellos terminaron masacrados por ancianos y sacerdotes. También desenmascara la autoridad que manipula la religión y matan al Hijo de Dios porque no quieren perder la fuente de la renta que consiguen y la autoridad que tienen sobre la comunidad, la autoridad basada en el poder, en la riqueza y en la manipulación. Grupos que ejercen el poder en una sociedad. A ellos van dirigidos la parábola de la viña según la Santa Biblia. Y el primer grupo que aparece son los sacerdotes, que eran los encargados del templo y del culto, del diezmo, de los impuestos, y ocupaban lugares muy importantes en la vida de la nación. Eran escogidos entre familias aristócratas de la misma sociedad. Aparece otro grupo que se llaman ancianos o jefes del pueblo, y eran los líderes locales de aldeas, de ciudades, y venían de las tribus antiguas. Aparece un tercer grupo que se llaman los saduceos, que eran como la élite laica aristocrática de la sociedad. Algunos eran de buen poder, de riqueza, latifundistas, y desde el punto de vista religioso no aceptaban las mudanzas defendidas por los fariseos o la fe en la resurrección y en la existencia de los ángeles. También aparecen los fariseos, que son los más nombrados y conocidos por la gente que lee la Biblia. Fariseo, que significa una palabra en una persona separada, y luchaban para que a través de la observancia de la ley de la pureza, la gente llegara a ser pura, separada, santa, como le exige la ley. Pero el problema del fariseo es que tenía una doble personalidad. No tenían el liderazgo moral para la misma sociedad. Y aparecen también los escribas o llamados doctores de la ley. Y eran los encargados de la enseñanza y dedicaban su vida al estudio de la ley de Dios y enseñaban a la gente cómo hacer para observar la ley de Dios. No todos los escribas andaban en la misma línea. El problema de algunos escribas es que de paso andaban también en el grupo de los fariseos o de los saduceos. Grupos sociales en la época de Jesús de Nazaret, y una gran enseñanza del maestro de dónde viene la autoridad, cuál es el origen de la autoridad. ¿Cómo puede una persona saber si tengo la autoridad o no la tengo? El que crea tener la autoridad, la primera pregunta es: ¿soy ejemplo para las demás personas? ¿Soy justo como persona? ¿Soy correcto como persona? ¿Soy limpio en mi trabajo como persona? ¿Por eso soy autoridad o no lo soy? El Papa Francisco, el 3 de junio del año 2013, hablaba de los infieles y los denominaba con una palabra muy de esta época moderna, la palabra corrupto. Entonces el Papa decía en su ocasión: los corruptos solo piensan en su grupo, en las personas que están junto a ellos, muy pegaditas, y que todos se benefician. Dice el Papa, lentamente se mueven con esa autonomía. Y la autonomía de ese tipo de grupos es: no necesitamos de aquel dueño de la viña, lo vamos a matar, nos quedamos con todo. Quitemos a esta persona que habla tanto de moral, de ley, que se volvió ya cansona, y más bien nos quedamos nosotros con la riqueza y el buen vivir. Que no venga a molestarnos, decía el Papa. Esos son los corruptos, los que eran pecadores, pero que han dado un paso hacia adelante en su pecado. No necesitan a Dios. Hay que quitar a Dios para poder ser corrupto, y hay que quitar el nombre. Y ese parece ser como el código genético, aclaraba el Papa, de esa relación. Como aquello que no se puede negar, hacen un Dios especial para ellos mismos. Ellos mismos son Dios y ellos mismos se declaran, y ellos mismos viven en el elenco de la corrupción. Terminaba el Papa su homilía en aquella ocasión diciendo: son un peligro para las demás personas. Los corruptos solo piensan en su propio grupo.
La autoridad viene de Dios, es de Dios, el origen es divino y el que pretenda tener autoridad, que se preocupe mucho por ser un buen ejemplo para las demás personas.